El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tenemos hoy el honor de recibir en nuestras instalaciones, en este set de el equipo de Todo México Somos Hermanos, de la Fundación para la Promoción del Altruismo, periodistas convencidos de que la cohesión social, fincada en el bien común, en los valores humanos, en el sentido de Dios con nosotros, es que podemos lograr la paz y el desarrollo, no solo en México, sino en el mundo entero. Así que tenemos el honor de tener en esta casa a las representantes del Comité Central Judío en México. En este caso representan a un grupo dedicado pues a atender mujeres, a conocer las problemáticas y resolverlas de las familias y de las comunidades donde los distintos grupos de damas judías en México están trabajando para procurar el desarrollo. Se trata de Marta Flisser, ella es consejera honoraria de la Federación Femenina, un órgano, como ya dije, afiliado al Comité Central Judío en México. Y está Marlene Galante, presidenta de Federación Femenina, órgano afiliado al Comité Central. Ah, no, Marlene, tú eres, ¿verdad? Y Marta, tú. Bueno, pues tú eres la presidenta, tú eres consejera honoraria, yo les doy la bienvenida y quiero que sepan que nuestro corazón está pero unidísimo al del pueblo judío, no solo en México, sino en el mundo entero. Así que bienvenida, siéntense en su casa. Gracias. Quisiera que me platiquen, antes de hablar concretamente de esta federación femenina afiliada al Comité Central Judío, de la estructura del Comité Central Judío, y de si tengo razón o no al sentir o pensar o creer, suponer, que el Comité Central Judío es la voz oficial de los judíos en México. Sí. Bueno, antes que nada, para comenzar, quisiéramos nosotros felicitar a la Anunciación Comunicación TV, altruista, y a la Fundación, porque verdaderamente coincidimos en objetivos. Ahora, el Comité Central en sí sería objeto de otra plática, porque el Comité Central, lo que podemos decir nosotros es que es la cúpula de la comunidad judía hacia el mundo exterior, comprometido con las diferentes comunidades que pertenecen a la comunidad judía. Y nosotros somos un brazo ampliado, porque ahorita la señora Marlene Galante es nuestra presidenta actual, yo soy expresidenta y consejera honoraria, y nosotros trabajamos con mujeres, que ese es el objetivo para nosotros de pues nuestra visita, la cual les agradecemos de corazón. Encantada, sí. Pero sí me gustaría, porque quisiéramos dar a conocer también algo del Comité Central Judío y la fuerza que tiene en México para conservar las tradiciones, toda la cultura judía en México, para protegerse también como comunidad. Wow. En fin, hay tanto que decir del Comité Central Judío que aunque ustedes no sean sus voceras oficiales, sí pueden hablar de un tercero que es el Comité Central Judío, ya que están afiliadas y son un brazo importante para este comité. Por favor, Marlene. Bueno, nosotros como Federación Femenina me gustaría dar como una introducción hablando un poco de cuál es nuestra acción, cómo trabajamos y cómo estamos organizadas, porque como es un grupo que cúpula de 24 organizaciones, la Federación Femenina, de una organización de puras mujeres voluntarias, somos un frente de más de 1.500 mujeres que trabajan en distintas organizaciones. Formamos un frente de voluntariado muy grande. Como Foreign Fighting, Wisdom México, Voluntarias Judeo-Mexicanas. Exacto. ¿Qué otras me puedes mencionar? Ahorita, si quieres, te puedo mencionar, somos 24. De las 24 hay diferentes grupos. Hay grupos que son comités de damas que se dedican a trabajar internamente y externamente también, y son 4 grupos de ese sector. Después tenemos comités de madres de los colegios. Tenemos 8 colegios integrados a nuestra mesa de trabajo. Las representantes de los comités de madres que trabajamos en conjunto,
tratamos de hacer muchas veces intercambios y trabajar en conjunto dependiendo de la tarea que tengan los comités de madres. Y después tenemos otro grupo que reúne 12 organizaciones e instituciones que son las que me mencionaste anteriormente, que es el Freund Feiren, las Voluntarias Judeos Mexicanas, WISO, NAMAT. Bueno, son 12 instituciones que trabajan también, y cada institución tiene su proyecto particular, y nosotros realmente nuestra función más importante es agrupar esos grupos, reunirlos y tener una armonía en el trabajo voluntario, y poder también muchas veces agendar lo que son las actividades y tener todo mucho más coordinado, en el sentido de poder trabajar en grupo y poder hacer intercambios y entonces, de trabajos. La Federación Femenina es un órgano afiliado al Comité Central Judío, como cuáles otros órganos, y después ya hablamos de tu federación. ¿Qué otros órganos se integran al Comité Central Judío? ¿De qué otro tipo? Por ejemplo, las distintas comunidades como tal, la comunidad Maguen David, la comunidad... Si quieres, sí. Mira, lo que podemos decir nosotros, de acuerdo a nuestros conocimientos, si hay algún ligero error o algo, bueno, pues se entiende. En general podemos decir así: el Comité Central tiene un presidente, que actualmente es el señor profesor Rafael Saga, y entonces ahí están representados los diferentes grupos comunitarios. Está el grupo de la comunidad Maguen David, el grupo de la comunidad Monte Sinaí, el grupo de la Keilah Ashkenazí, el grupo de la comunidad Betel, el grupo de la comunidad Beth Israel, el grupo de la comunidad Sefaradí. Y luego hay un grupo toral, que es el Centro Deportivo Israelita, que aglutina a todos los miembros de todos los grupos. Entonces, a ese ente también lo consideran como parte de las cabezas de Comité Central. Luego tenemos el ampliado, que tiene el grupo femenino, que es a donde realmente nosotros estamos trabajando. Y luego hay grupos, por ejemplo, dependientes del Comité Central y de todos estos grupos, que son grupos de trabajo directo en relación a desastres naturales, como el grupo Cadena, que son grupos de jóvenes. Entonces, así están incluidos todos los sectores de la comunidad. Nosotros consideramos principalmente, y en nuestro grupo, a grupos de tercera edad, niños y tercera edad. Entonces, así todos los grupos etarios están incluidos y representados en Comité Central. El presidente de Comité Central es la voz viva y autorizada de la comunidad. Y luego ellos se reúnen cada 8 días, tienen juntas con los diferentes presidentes de cada comunidad, y luego hay juntas extensivas en las que nos invitan a mujeres o invitan a jóvenes o invitan a los que ellos consideren pertinente. El Comité Central tiene como función la relación hacia el mundo exterior, principalmente todo el aspecto político, y por otro lado también tiene un aspecto de regulación interna, o sea, ayuda a resolver algunos problemas internos, algunas interacciones, o sea, hay una comunicación abierta y respetuosa. Y el origen de estos diferentes grupos son sus lugares de origen. Por ejemplo, el grupo de Maguen David, Marlene y Monte Sinaí podría decir de qué zonas vienen. ¿Tú eres de Maguen David? No, yo soy de la comunidad Monte Sinaí. Ajá. Son, judíos que emigraron desde Líbano y de toda esa parte, y que vinieron a México, y que, bueno, incluso la comunidad Monte Sinaí es la primera comunidad que se formó, que se agrupó en México, de los primeros inmigrantes que llegaron. La primera inmigración, el dato que tenemos desde 1912, el año pasado cumplimos 100 años de inmigración.
donde fuimos recibidos en ese país, México, de brazos abiertos, y que somos infinitamente reconocidos y sabemos que nuestro agradecimiento puede ser con acciones de ayuda, y es por eso que muchas veces es tan cerca nuestro sentir de ayudar a México, nuestro México que nos ha recibido con esos brazos abiertos. Entonces la comunidad Monte Sinai fue la primera que se instaló, que se agrupó, que creó su sinagoga. La primera sinagoga está en la calle de Justo Sierra, en el centro histórico de México, y ahí se reunieron, y por ahí empezaron a hacer varios tipos de grupos de asistencias, de ayudas, entre ellos mismos, para poder como que instalarse, empezar una nueva vida en México, ¿no? Con todos los problemas que tenían que afrontar. Algo muy importante es otra parte años después de la guerra. O sea, había una cantidad de gente que huyó de la guerra, o gente que pudo ser salvada por personas no judías también, las cuales yo siento que la comunidad reconoce. Incluso en Israel hay un centro, Yad Vashem, en donde se les da honor a toda la gente no judía que salvó a judíos. Muchos de ellos venían a Estados Unidos y no había cuota de entrada porque era una cantidad enorme de gente. Entonces llegaron a Veracruz y llegaron a México. Esos son más de origen ashkenazí, de la zona norte de Europa, que es otro grupo, otra área. Y entonces ellos se instalaron, pero también estuvieron apoyados por gentes que vivían ya desde 1912, y luego llegaron judíos sefardíes que eran de origen español ladino. Entonces ese es otro grupo muy fuerte, era un grupo muy preparado, había mucha gente culta, que hablaban varios idiomas, pero eran gente que igual se quedó sin nada, venían con una mano adelante y otra atrás, como decían, y México los acogió, y bueno, no hay palabras para agradecer a México el recibimiento que se le dio a todos los judíos de todos los orígenes. Bueno, y han retribuido a México de manera extraordinaria. Bueno, la verdad es que los merece. judíos mexicanos son personas increíbles, ocupan los más altos grados académicos, de ayuda humanitaria, en medicina, en ciencias, en investigación, historia, en política también, los tenemos posicionados en cargos públicos importantes y haciendo mucho bien, tomando decisiones para el bien común, en fin. Bueno, los judíos mexicanos, yo no sé los judíos cómo se portan en otros países, pero aquí en México los judíos pues van por delante en muchas áreas de la vida humana y los vamos siguiendo porque nos encanta seguirlos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora sí nos vamos a concentrar en el tema de estas damas judías que vienen de la Federación Femenina del Comité Central Judío. Marlene, por favor, explícanos entonces, si ustedes son la voz femenina de los judíos en México, ¿qué están haciendo como propuesta discursiva y además testimonial, porque dan ejemplo de ello, Claro. de que la mujer es ayuda para su compañero y es la que educa en valores y en religión a los hijos, es el corazón, así como nos explicó un rabino aquí mismo, el hombre puede ser la cabeza, pero la mujer es el corazón. Ah, mira, en el grupo de la federación, como el 80% de las mujeres que participamos, somos profesionistas, ¿no? Cada quien tiene su profesión. Aparte, pues nos ocupamos de los hogares, de las casas, de los hijos. Y aparte de esto encontramos el tiempo para el voluntariado. Y esta parte es como una parte un poco educativa, ¿no? En el sentido que tus hijos, cuando te ven trabajando en lo que es el voluntariado, que te dedicas, que te entregas, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que se queda, porque es una cosa práctica y se ve. Entonces, de esta manera se transmite valores, se deja muchas cosas que podemos apreciar para el futuro, y de esta manera se hace la continuidad, ¿no? Y es un poco como estamos conformadas, es el tipo de mujeres que participamos de la federación. Y además la forma de ayuda o el espíritu que las lleva a ayudar es algo mucho más sano y más honesto que ayudar por sentimiento de culpa, que ayudar para pues, lavarte las manos de la responsabilidad social, de buscar la justicia social. Esta intención que ustedes tienen de dar a México lo que de México han recibido es como una obligación moral, pero además cargada de amor. Claro. Sí. ¿Cómo han logrado hacer esta cultura? Porque ya son cuántas generaciones que viven aquí, casi cinco. Casi ya. 5 generaciones, y siguen diciendo, ayudamos porque solo estamos dando lo que nos han dado en México. ¿Qué manera de decirlo? Y además es sorprendente porque parece que ni les costara trabajo. Pues no, Van haciendo ayudas humanitarias, porque hemos entrevistado a una gran parte de todos los grupos femeninos, claro, de mujeres judías trabajando, y vemos que lo hacen pero con la mano en la cintura, y además son esposas excelentes, madres excelentes, como tú dices, profesionistas, sí, y haciendo voluntariado. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo creo que podría compartir algo que vivo en la generación mía, que bueno, es una generación más grande que la de Marlene. Nosotros ahora sentimos que somos de nacionalidad mexicana. Nosotros somos mexicanos y estamos muy orgullosas de ser que mexicanos. Viene siendo tú la tercera generación. Sí, yo ya, mis abuelos vinieron, mis padres, ahora yo, mis hijos y mis nietos, 5 generaciones. Pero nosotros somos de nacionalidad mexicana y de fe mosaica. O sea, la cuestión espiritual está relacionada con la patria espiritual, que es Israel, y nuestra patria es México. Entonces es una dualidad que, sabiéndola manejar, es maravillosa. Es un binomio, más Sí. que dualidad, para no Sí. separar binomio, ¿no? Exacto, mejor Binomio, esa palabra. esa palabra. Y le voy a decir que yo siento que sale natural la cuestión de la ayuda, porque entre nosotros digo, la comunidad judía, y se aplica también a nosotros los mexicanos, pero particularmente parte del enfoque judío, nosotros la ayuda no la damos como una caridad, que es una historia, y otra historia es la responsabilidad social. Tenemos responsabilidad social de apoyar a nuestros congéneres, a la gente que nos rodea, a la gente necesitada por principio, pero no como una ayuda de caridad, es responsabilidad social. Bueno, el término caridad desde el punto de vista cristiano no se ha usado bien socialmente. Exacto. Caridad quiere decir amor. Claro. Entonces, por amor sí vale. Exacto. Y por amor se hace la justicia social. Y ustedes por amor hacen Y justicia la social. palabra caridad La toman como limosna y no, eso no es lo que... Y nosotros tomamos esto, caridad, tzedakah, hay una palabra en hebreo que es el ejemplo de caridad y que es compatible
con el amor y la justicia social y la ¿qué quiere decir responsabilidad. exactamente? Igual, así como dice amor y justicia usted, social. Sí. Entonces la palabra en hebreo tzedakah, preciosa. Tzedakah. ¿Y hay alguna organización altruista de ustedes que se llame así? No, sería excelente. No hay. Sería excelente, porque la primera pregunta en una entrevista sería ¿qué significa el nombre? Y entonces Sí. toda una cátedra explicando esta unidad intrínseca es lo mismo, existencia y esencia cuando hablas de amor y de justicia social, no se consigue una que sin la allí otra. coincidimos mucho con ustedes y por eso pues nos encantó y les agradecemos que nos hayan llamado. Ahora a lo mejor Marilyn, que es ahora la presidenta, podría dar el enfoque moderno de cómo estamos trabajando ahorita. Claro, te lo voy a preguntar sobre todo porque nos ha tocado ser testigos de cómo México ha ido deteriorándose moralmente. La fractura social es impresionante, los índices de violencia, el alcoholismo, farmacodependencia, embarazos en adolescentes, bueno, todo lo que ya conocemos, y ha tenido que cambiar la forma de asistir, promover y liberar a los grupos sociales más vulnerables. Sí, y eso, ¿sabes qué? Que en la cultura judía se trata de que no suceda, porque estamos tratando de que los niños desde chicos tengan la responsabilidad y el deseo, y se le enseña a que tiene que colaborar, que tiene que cooperar, que una parte de lo que les den del domingo, que es una cosa tradicional, que les den algo de dinero, una parte es para ayudar a los que no tienen, y que deben de ser, digamos, solidarios y compasivos y generosos con todos los grupos sociales y con toda la familia. Y eso es una cosa que se mama. Y al saber que eso es lo que hace feliz al ser humano, ¿cómo hacen ustedes para que los beneficiarios de sus instituciones reciban esa guía también educativa, esos principios y valores que a ustedes les hacen tan felices, y que entonces no baste solo llegar y dar lo necesario, sino educar en esos mismos valores que a ustedes les hacen felices, para que sus beneficiarios prevengan en familia la violencia y la fragmentación? Exacto. Claro. ¿Cómo lo hacen? Mira, porque ha cambiado la forma de ayudar. Exacto. Lo que pasa es que, como les expliqué desde un principio, agrupamos 24 grupos de voluntarias. En esos 24 grupos también hay un poco la particularidad de cada grupo. Pero en todos los grupos hay la primera necesidad, ¿no? Lo más, el primer paso. El primer paso es buscar en la misma comunidad la gente que sí necesita, los indigentes, que son en nuestro caso las viudas, los niños, los enfermos. También podemos hablar de los de la tercera edad. Entonces esa es la prioridad, ¿no? La prioridad interna. Después de que se atendió la prioridad interna, tenemos la prioridad externa, que son los problemas de cómo podemos ayudar a las pequeñas comunidades y cómo podemos orientarlas para que ellas puedan, desarrollar sus proyectos. También cada organización define el proyecto y nosotras apoyamos y les damos seguimientos, hacemos la propaganda, y lo más importante es estar en coordinación. La intención es coordinar, tener un foro de comunicación y de integración, y entonces en las juntas que tenemos semanalmente, tenemos una delegada, una representante, una delegada de cada organización, a donde se hace presentación de los proyectos y se apoya, ¿no? Y más que nada también tenemos una agenda a donde ponemos fechas y estamos en comunicación. Antes teníamos un libro de registro que se hacía, pero apenas el año pasado tuvimos la oportunidad de tener una página de internet donde ya es una página de internet interna, donde nosotros ponemos nuestros anuncios para que se pueden comunicar y saber lo que está pasando, ¿me entiendes? Como que para tener lo que todos están haciendo. Exacto. Ahora, ¿cuál es la estrategia para que ustedes, al ser los expertos, los número uno en el tema de sentido de comunidad,
¿no? Por ejemplo, viernes y sábado, el Shabbat, ¿no? Ves a los jóvenes parados en no sé cuántos kilómetros a la redonda de la sinagoga, cuidando a los que van caminando hacia el templo. Sí. Y esto habla del sentido de comunidad. Están ahí todos, pendientes unos de los otros, eso es muy bello. Entonces, si tú ves que eso garantiza estabilidad y paz social, familiar, personal a los judíos, ¿cómo me gustaría que hubiera una respuesta a esta pregunta? ¿Qué estrategia tienen para enseñar a esos grupos a los que ustedes ayudan a través de las distintas instituciones altruistas, femeninas, judías, ese sentido de comunidad que es lo único que resuelve hoy los problemas humanos, previene y resuelve? ¿Qué están haciendo para que se aprenda a vivir en comunidad? En pocas palabras, la pregunta más directa que Bueno, yo te voy a decir algo que no mezclamos siempre, porque tratamos de no mezclar lo laico con lo religioso. No, si esto no es asunto religioso, pero es sociológico, el tema del sentido de comunidad. En este caso, sí, con la comunidad judía, tiene un toque, un sesgo religioso. O sea, tendrías que hablar de Dios para hacer entender a tus beneficiarios que la unidad es lo que nos da seguridad y paz. Ese es punto número 1, creer en Dios. Para nosotros es muy, muy importante. Y luego hay un libro, el libro de Pirkei Avot, que me gustaría compartir eso con ustedes, el Tratado de la Ética y Principios Fundamentales de cómo un judío tiene que llevar su vida, o simplemente cómo actuar como un verdadero ser humano. Y en el libro se dan consejos, opiniones acerca de la vida y cómo te gustaría compartir esa vida con personas de la comunidad y personas que no son de la comunidad, que somos hermanos todos. Y entonces dice que el mundo se alza sobre 3 cualidades: la Torá, que es el gran libro, el servicio a la comunidad, a tu comunidad, y los actos de amor y generosidad. Eso es vital en cualquiera de las diferentes áreas, sean judíos religiosos, sean judíos no tan religiosos, sean ortodoxos, sean conservadores o reformistas. Y en cualquier ámbito, y en lo académico, en lo social, en lo todo, político, en lo empresarial. Y luego, yo creo que contestándole a usted concretamente, es que se cierra esa parte diciendo que somos responsables los unos por los otros. No tenemos toda la responsabilidad, pero sí tenemos parte de la responsabilidad. Y eso se enseña en las casas y desde luego en las sinagogas. Entonces es como un proceso de aprendizaje suave, que uno lo va adquiriendo natural, y lo va introyectando. Y luego lo va aplicando. Bueno, un libro como este lo puede leer cualquiera, ¿no? Claro, claro. Incluso creyente o no creyente, no solamente digo cristianos o judíos, sino incluso no creyentes. Por eso creo que sí deberían ya ir diseñando una estrategia para llevar ese sentido de comunidad a los grupos de los beneficiarios de, ¿cuántas dijiste? 27. 24 organizaciones femeninas judías en México, que ellas, cada una a su vez, ayuda a 10 o 15 comunidades rurales, urbanas, marginadas, albergues, asilos, claro, en fin. Entonces, llevar el sentido de comunidad a todos esos espacios y además dar conferencias a los líderes sociales de México, que son más de 7,500 organizaciones altruistas, donde también no se tiene muy claro el tema de la comunidad. Claro. Y entonces, los judíos son los expertos en ese tema, los que mejor lo viven, ¿no? Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y como prueba de que los judíos en México van por delante y siempre pendientes del bienestar social y el desarrollo humano en este país, está que están ya pegaditos a esta cruzada nacional contra el hambre y queremos pues que nos cuenten de qué manera van a colaborar con esto para darnos confianza, porque ha habido mucha duda de si esto funcionará, si está bien planeado, no, saber que ustedes están ahí ya nos da garantía de que muchas cosas buenas pueden pasar. Sí, está muy interesante este proyecto. Fuimos convocadas en el mes de marzo a través del Comité Central para enseñar un poco cómo va el mecanismo, y entonces me llamaron a mí como presidenta de la federación y yo tuve la función de convocar a las demás organizaciones para reunirnos en una plática donde se pudo exponer los puntos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Todavía no se han estipulado bien cuál va a ser nuestra acción. Fue como una junta inaugural para ya más adelante dar funciones distintas a los grupos de mujeres, pero finalmente la Federación Femenina es la que va a coordinar esta acción frente a las mujeres. ¿Cuál crees que vaya a ser? Mira, hay muchos. Uno de lo que habíamos platicado, que para nosotros es muy importante, que fue un punto que se platicó y que se estudió mucho, fue que nosotros queremos enseñar, no queremos dar ya el pan, la canasta básica que deprime a los padres de familia y droga a los hijos. Eso no es nuestra intención. Nuestra intención en el año 2013 es otra intención. Tenemos la intención de empezar desde cero, empezar a enseñar cómo cultivar, enseñar cómo hacer que ellos puedan sobrevivir o que ellos puedan combatir el hambre por ellos mismos, como dar recursos para combatir el hambre. Como los kibbutz, ¿no? Exacto. Es que tienen esa experiencia también, que sería muy necesario llevarla al campo mexicano. Los kibbutz, explícale. Bueno, el kibbutz es como aldeas, granjas que se crearon pues, en 48, cuando empezó la creación del Estado de Israel, y era la manera de que los inmigrantes que llegaran a la tierra de Israel pudieran cultivar la tierra y sobrevivir. Realmente esa era la idea. Y entonces, y aparte de la tierra, el ganado y pues todas las maneras de subsistir y de tener alimentos y todo esto. Y entonces se creaban granjas, se creaban lugares en el campo a donde se tenían sus casas y ahí mismo trabajaban, y es un trabajo comunal. Entonces cada quien está dedicado a una parte del sector, pero se comparte en lo general, y entonces finalmente se puede subsidiar. Y dime, ¿de esto pudieron platicar con el gobierno federal como posibilidad para el desarrollo del campo en México? Es uno de los puntos que tenemos pensados abordar, mucho más interesante, mucho más con una perspectiva de lo que se puede trabajar, de lo que realmente entregar una canasta básica. ¡Ay, qué bien! Y está dispuesto el gobierno federal a escucharlos, porque el mismo gobierno las invita a ustedes a participar. En marzo fue la reunión inaugural y probablemente muy pronto vamos a tener una plática más concreta, con puntos, y ese es más o menos cómo queremos trabajar. En esa plática ustedes van a presentar las ofertas de parte de la Federación Femenina y sus 24 instituciones asociadas, o sea, gobierno federal, nosotras estamos dispuestas a hacer esto y esto y esto y esto, o van a recibir solicitudes concretas de parte del gobierno. Yo creo que en primer plano vamos a recibir las solicitudes y de ahí vamos a tratar de aplicar estas ideas. ¿Cuáles serían las propuestas, si fuera a la inversa, que el gobierno se siente a escuchar tus propuestas? Bueno, pues el kibutz, ¿qué otra cosa? Se podría también hacer pues una parte social, ¿no? Un poco de educación social, porque tenemos, como te digo, el 80% de las mujeres son mujeres profesionistas, y tenemos gente muy calificada para realmente pues ayudar
en lo que es la educación, hay nutricionistas, hay educadoras, hay psicólogas, y todo ese equipo se puede coordinar y trabajar de una manera fantástica. Y jóvenes voluntarios, estoy segura que ustedes claro. tienen un gran liderazgo con una enorme población juvenil. ¿Cuántos jóvenes se calcula que hay hoy en México de las comunidades judías? Pues yo calculo... Son 50,000 judíos en la República Mexicana. Un poco menos. Un poco menos. Pues se calcula, yo creo que 40, pues unos 18, ¿no? 18, un poco más bajo, 18. Y con una 15, formación 18. hermosísima, con una formación hermosa, y todavía conservan sus tradiciones. Sí. Entonces, este sentido del servicio lo tienen arraigado. Acá, en este sentido, por ejemplo, concreto, está el grupo Cadena. Claro. Ese grupo es maravilloso, ¿eh? A ese grupo yo respetuosamente sugeriría, si Marlene está de acuerdo, que los entrevistara. Ah, no, encantada. Son jóvenes maravillosos, generosos, que han ayudado en desastres naturales, en terremotos, en inundaciones, en toda clase de necesidades. Y estos muchachos, además, muchos ya están a punto de recibirse y además tienen una preparación que puede ayudar en otros sentidos. Y hay muchachas que son enfermeras, hay gente que, como dijo Marlene, son nutriólogas, que es muy importante. Yo creo que nosotros ofreceríamos, en primer lugar, algo. Casi nunca damos dinero, o sea, apoyo económico tangible no se da a menos que haya un proyecto muy concreto y que lo apruebe el Comité Central y lo aprueben el grupo del Consejo de las Mujeres. Pero el trabajo, como cada organización trabaja, hay gente que trabaja con personas de tercera edad. Bueno, hay personas de tercera edad maravillosas que están activas y sanas y mentalmente están muy bien, pero hay un porcentaje un poco más alto que están mal. Esas gentes que trabajan con tercera edad, tratar de ayudar allí, tratar de ver cómo pueden tener mejores cultivos, tratar de ver cómo se puede ayudar en el campo de la educación, enseñar a leer y escribir. Hay zonas totalmente lejanas en donde el analfabetismo es lo que prevalece. Entonces, hay muchos proyectos. Ustedes tienen abajo un póster que me encantó que decía salud, educación, estaba aquí abajo en la entrada. Sí, sí. Eso es, yo creo, que hace el resumen de los rubros que nos gustaría como mujeres salud, apoyar. Educación y trabajo, ¿no? Exacto. Excelente. Y con perspectiva de familia y comunidad. Ah, no. Que siempre habría que agregar con perspectiva de familia y comunidad. Y ¿no? Luego, por ejemplo, el respeto a la familia, trabajar con ellos en el área de manejo de muchas cuestiones psicológicas, relaciones de padres-hijos, promiscuidad, muchas cosas. Mucha educación. Que las gentes que trabajan en el ámbito psicológico pueden ayudar. Claro. Pero nosotros, en vez de proponer, nos sugirieron que iban a ver las necesidades concretas y nosotros nos adecuaríamos a hacerlo, pero desde luego la voluntad es apoyar esta iniciativa del presidente Peña Nieto. Excelente. Ahora, vamos a estar muy al pendiente, porque si ya tuvieron ellos la inquietud de acercarse a ustedes y ahora hemos puesto en evidencia toda la riqueza que hay en el grupo de las mujeres judías en México, dices que activas, 1,000, ¿cuántas? 500. 1,500 mujeres activas. Y cada una de ellas es lideresa en su ámbito, ¿no? Claro. Imagínate, es una riqueza enorme. Y no ayudan con dinero, sino que ayudan con presencia física y de corazón en el lugar donde ayudan. Llevan ayudas en especie. Por ejemplo, si fueran los kibutz, ya me imagino, llegarían con tractores, con semillas, con capacitadores, exacto, ¿no? Exacto. Y ellas mismas para constatar que se está llevando a cabo el proyecto de desarrollo. De manera que sería un desperdicio si el gobierno federal pone como asunto pendiente volverse a reunir con ustedes. Sería gravísimo, una omisión gravísima. La verdad que sí, porque mira, otros proyectos que se han realizado bajo el liderazgo de la Embajada de Israel que me gustaría compartir. Ese proyecto acaba de terminar hace poco. Se trajeron varios médicos, hay un centro en Israel, Asaf Arrofé,
que trajo médicos, oculistas, pero cirujanos todos, llevaron a las zonas de Tabasco, de toda la zona del sur que tiene, ya ves, los índices de marginación tremendos, Chiapas, operaron a una cantidad de niños, adultos y tercera edad gratuitamente, y fue un proyecto exitosísimo que lo queremos volver a repetir con la anuencia de la embajada. Ahorita la embajada tiene otro proyecto que sí lo debes de saber, que es vital. Ese es el ámbito cultural, pero ese es en otro rubro que no tiene nada que ver con el sector de personas altamente necesitadas, sino con otro sector que tiene que ver con el campo de la educación. En Guadalajara hay el proyecto de la FIL, que es el proyecto del libro por excelencia. Este año, en noviembre, Israel fue invitado a ser el anfitrión, el país anfitrión de la FIL de Guadalajara, y va a ser un proyecto precioso porque Israel va a mandar escritores famosísimos, muy famosos, va a mandar pintores, va a mandar ejemplos de los rollos del Mar Muerto, va a mandar ejemplos de toda la cuestión histórica que tenía que ver con la antigüedad, va a mandar chefs para compartir el aspecto gastronómico, van a traer pintores. Qué lindo, eso en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En Guadalajara se va a llevar a cabo en noviembre. En noviembre. Y todo va a ser para el público, pues prácticamente gratuito, con algunas excepciones que yo no se las puedo dar, porque no las conozco. Vamos a estar súper al pendiente. Quiero que sientan que esta es su casa, pero de verdad, cada vez que tengan algo que decir, algo que contar, que es siempre, por favor llámenos y hacemos acá un espacio en la programación para que puedan estar y platicar. Y además revisar nuestras listas. Yo no tengo las 24 organizaciones altruistas que tú tienes, tendré una tercera parte y ya las he recorrido todas, pero quiero también conocer a las demás. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, Marta y Marlene. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.